Lectura de la profecía de Malaquías. Yo soy el gran rey, y mi nombre es respetado en las naciones, dice el Señor de los ejércitos. Y ahora os toca a vosotros, sacerdotes. Si no obedecéis y no os proponéis dar gloria a mi nombre, dice el Señor de los ejércitos, os enviaré mi maldición. Os apartaréis del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Habéis invalidado mi alianza con Leví, dice el Señor de los ejércitos. Pues yo os haré despreciables y viles ante el pueblo, por no haber guardado mis caminos, y porque os fijáis en las personas al aplicar la ley. ¿No tenemos todos un solo Padre? ¿No nos creó el mismo Señor? ¿Por qué, pues, el hombre despoja a su prójimo, profanando la alianza de nuestros padres? Palabra de Dios. Salmo responsorial. Al salmo nos unimos todos diciendo: guarda mi alma en la paz, junto a ti, Señor. Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros. No pretendo grandezas que superan mi capacidad. Guarda mi alma en la paz, junto a ti, Señor. Sino que acallo y modero mis deseos, como un niño en brazos de su madre. Guarda mi alma en la paz, junto a ti, Señor. Espera Israel en el Señor, ahora y por siempre. Guarda mi alma en la paz, junto a ti, Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Os tratamos con delicadeza, como una madre cuida de sus hijos. Os teníamos tanto cariño que deseábamos entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino hasta nuestras propias personas, porque os habíais ganado nuestro amor. Recordad, si no, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas, trabajando día y noche para no serle gravoso a nadie. Proclamamos entre vosotros el Evangelio de Dios. Esa es la razón por la que no cesamos de dar gracias a Dios, porque al recibir la palabra de Dios que os predicamos, la acogisteis no como palabra de hombre, sino cual es en verdad como palabra de Dios, que permanece operante en vosotros los creyentes. Palabra de Dios. Domingo, día del Señor. Y la liturgia nos invitará a ese servicio de amor. ¿Cómo nos estamos dedicando a las cosas de Dios? ¿Lo estamos haciendo de corazón? ¿O hacemos las cosas porque nos toca? Es lo que tenemos que revisar. Disfrutemos de esta santa palabra. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Entonces Jesús se dirigió a la gente y a sus discípulos y le dijo: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced pues y observad todo lo que os diga, pero no imitéis su conducta, porque dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y las echan a las espaldas de la gente, pero ellos ni con el dedo quieren moverlas. Todas sus obras las hacen para ser vistos por los hombres. Ensanchan las filacterias y alargan las horas del manto. Quieren el primer puesto en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. Que se les salude en las plazas y que la gente les llame Rabí. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar Rabí, porque uno solo es vuestro maestro. Y vosotros sois todos hermanos. Ni llaméis a nadie Padre vuestro en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. Y tampoco os dejéis llamar instructores, porque uno solo es vuestro instructor, el Cristo. El mayor entre vosotros será vuestro servidor. Pues el que se ensalce será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos la luz del Espíritu Santo para poder comprender esta santa palabra, la exhortación que el Señor nos hará, la gran responsabilidad que tenemos en la vida.
a través del talento que se nos da, ser servidores a través del amor de Dios. Espíritu Santo, ven sobre nosotros. Haznos comprender esa gran responsabilidad de la vida, ese sentido de amor y misericordia, de ayudarnos unos a otros, de ser servidores, la gran responsabilidad que tenemos en la vida, para que así, al ejemplo del Maestro, del Señor Jesús, que no vino a ser servido sino a servir, nos enseñará ese gran regalo de amor, de ser bendición unos a otros, para que así veamos la gloria de Dios. Acompañado del amor maternal de la Santísima Virgen María con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, veremos la exhortación que el Señor hará fuertemente por la hipocresía de los fariseos y escribas, su doblez, porque ellos tienen la gran responsabilidad, así como dirá en el texto, en la cátedra de Moisés, enseñar para indicar ese camino en Dios. Y por eso el Señor hará esta afirmación: haced pues observar todo lo que os digan, pero no imitéis su conducta. Y es donde tenemos que revisar nosotros que hemos recibido esta herencia maravillosa del Señor Jesús, de vivir nuestra fe, nuestro cristianismo católico. ¿Estamos siendo conscientes del sentido de la responsabilidad de la vida? Porque todos somos llamados, más nosotros como ministros, para llevar la palabra de Dios, para tener ese celo por las almas. Pero también, ¿tú vives tu fe? Y tenemos que darnos cuenta que nosotros no somos perfectos. Estamos llenos de imperfección y por eso a través de la oración pedimos al Señor misericordia, para que realmente podamos ser fieles testigos de esa palabra, que se haga vida en nosotros. Y no solamente como un conocimiento más, sino vivir la palabra que se nos hace vida, bendición, alegría, gozo. La gran responsabilidad que como iglesia, vuelvo a decir, tenemos, pero también tú como bautizado. Estás llamado a esa vida en Dios. Y por eso miramos que la actitud de los fariseos solamente es buscar los primeros puestos. Y nos damos cuenta que el ser humano puede llegar a ser egoísta, porque busca solamente los primeros puestos. Pero qué bonito es el servir, el entender el llamado de Dios y poder escuchar el corazón del otro, para que así podamos, a través de un buen consejo, claro, a la luz del Espíritu Santo, de esa sabiduría de Dios, poder guiar a este hermano y encontrar que a pesar de los momentos difíciles puede encontrar la vida en Cristo, que en los momentos difíciles vendrá una gran bendición. Por eso la liturgia nos presenta el mirar y revisar cómo estamos llevando nuestra vida. Y esa vida no solamente terrenal, sino también esa vida espiritual, de la gran responsabilidad que tenemos de llevar este tesoro en vasijas de barro, como dirá San Pablo, el poder ser testimonio, ayuda y servicio para los demás. Es lo que se nos invita. Por eso tenemos la gravísima responsabilidad de hacer las cosas bien, con ese sentido de conciencia. Y cómo ver cómo se extiende estos regalos de Dios que transforma el corazón de la humanidad. Por eso, como el salmista, diremos: guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor. Porque teniendo la paz de Dios, teniendo esa disposición del corazón, ese sentido de servicio, de ayudar y servir a los demás, es la verdadera realización del ser humano. Y por eso San Pablo nos habla de ese compromiso, de saberse comportar como debe ser. Y de una forma muy, muy tierna, porque dirá: nos portamos con delicadeza entre vosotros como una madre que cuida con cariño a sus hijos.
Y por eso San Pablo se entrega a la obra de evangelización. Porque la obra es de Dios. Por eso es importante tener fe. Porque Dios hace lo imposible posible. Y porque sabemos que el Señor hace cosas grandes y maravillosas. Nosotros solamente somos instrumentos, con la gran responsabilidad que tenemos de llevar esta obra de evangelización, como el Señor lo hizo. Pero la obra es de Él. Y Él hace cosas grandes y maravillosas para que tú y yo podamos ver las bendiciones del amor de Dios en la vida. Ahora nos unimos a través de la oración, con gran responsabilidad. Que como iglesia sepamos responder al llamado de Dios y aportar ese granito de arena, esa construcción del reino de los cielos, en la vida de nuestros hermanos. Ser signo de esperanza a los que están enfermos, para que el Señor los sane. Así como también, ante los momentos difíciles, saber esperar en el tiempo de Dios. Porque en Él encontramos la vida. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Padre del cielo, te damos gracias por tantas bendiciones, regalos que nos das. Porque siempre estás con nosotros. Y que nos invitas a descubrir esas grandes palabras de amor, de misericordia, como nos dará tu Hijo, el Salvador del mundo. Que hoy nos exhorta para que realmente sepamos asumir nuestro compromiso como iglesia. De acompañar, de guiar, de tener esa palabra de sabiduría para nuestros hermanos. En estos momentos difíciles que se pueden presentar. Quizás hay dolor en tu corazón. Hay momentos difíciles donde sientes angustia, miedo, el no saber qué hacer. Que el Señor nos dé esa palabra de sabiduría para guiar tu vida. Para decirte que no estás solo ni sola. Que el Señor te ayudará a vencer esos miedos, esa angustia, esa tristeza. Y que encontraremos la paz de Dios a la luz del Espíritu Santo. Que podamos sanar el corazón de aquellas personas que nos hicieron daño. El perdonar viene de Dios. Y eso nos enseña también a entender, a comprender el sentido de la vida. Amando y perdonando, nos lleva a comprender el camino de Dios, que nos lleva a su servicio, a tener caridad con los pobres, a visitar a los enfermos, a hacer esas obras sociales que nos llevan a ese sentido de vida, para construir una mejor sociedad, para sanar el corazón, para tener esa paz de Dios que nos lleva a ver grandes bendiciones de eso. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Qué gran lección de amor el Señor nos da. Para poder crecer como personas. Para entender el sentido de la vida. Y así como esas grandes frases de Madre Teresa de Calcuta, que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Porque no podemos caer en egoísmos. Hemos sido llamados para tender la mano, para servir, para ayudar, para hacer bendición unos a otros. Ahí te invito a que comentes esa frase, la escribas ahí y se haga vida en ti. ¡Feliz día domingo! Día del Señor. No se te olvide seguirme en las redes sociales, Paredes y Franco, compartiendo los regalos del cielo.